Continuando con el video anterior, ya vimos que uno de los factores importantes en el cálculo de los factores de longitud efectiva es el tipo de conexión que haya en los elementos vía columna o la columna con la cimentación. Otro aspecto importante en el cálculo de los factores de longitud efectiva es saber si la columna pertenece a un marco contraventeado o no contraventeado. Esto también es importante. Bien, pero ¿cómo se definen? Un marco contraventeado también es un marco sin desplazamiento lateral, o también se les conoce como marcos arriostrados. Por si lo llegan a leer en los libros, es lo mismo, ¿no? Marco contraventeado, marco arriostrado y marco sin desplazamiento lateral. Es aquel en el cual la resistencia a cargas laterales o a la inestabilidad del marco se proporciona mediante contraventeo diagonal, muros de cortante u otros medios equivalentes. Si una columna forma parte de un marco adecuadamente contraventeado, no ocurre traslación lateral del extremo superior de la columna con respecto a su extremo inferior, cuando el marco se pandea o se somete a una carga lateral, ¿no? Esto es, durante el proceso de pandeo, las uniones de un marco contraventeado permanecen en sus posiciones originales. La longitud efectiva de una columna de un marco contraventeado es, a lo más, igual a su longitud real en tres soportes o en los pisos, ¿no? Ya hablando de una columna de un edificio. La restricción rotacional en el extremo superior y o inferior de una columna debido a las conexiones de trave y o base reduce la longitud efectiva de la columna a un valor menor a la longitud real. Significa que en un marco contraventeado, a lo más que se puede el ascender el valor de la K es 1, pero puede ser incluso menor a 1, siendo un valor teórico el menor, 0.5, que hoy vamos a ver que es muy difícil eh, considerarlo, ¿no? Pero entonces el mínimo valor que podría tomar sería 0.5 teóricamente. Entonces fíjense aquí que cuando un marco es con contraventeo o que no o que está restringido a lo que es desplazamiento lateral, que, que puede ser diagonales o muros de cortante, ¿no? O algo equivalente, de tal manera que se impida el desplazamiento lateral. Si a este marco de la figura le aplicamos una carga horizontal, aquí, fíjense que la configuración deformada sería más o menos esta de aquí, ¿no? Entonces, esta parte de aquí se parece mucho al modelo que utilizamos, ¿no? De la carga crítica de Euler, de donde sale la ecuación y en ese caso la K es unitaria, ¿no? Pero en este caso es 1. Pero si en nuestro caso, por ejemplo, aquí la base fuera empotrada, vamos a leer aquí, empotramiento, si esta fuera la columna, vamos a hacer más o menos, supone que ahí es vertical, al momento de pandearse, pues sería, suponiendo, ¿no? Algo así. Entonces la longitud efectiva es más pequeña. O sea, no sería 1, ¿no? Esto sería K por L, ¿no? Aquí la K pues tendría a lo mejor un valor de 0.8, ¿no? Reduciendo la longitud. Entonces va a depender también lo que decía el párrafo de arriba, que a lo más puede ser 1, pero dependiendo de las conexiones, este valor puede ser más pequeño, ¿no? 0.8, 0.65, dependiendo de las condiciones de apoyo. Entonces fíjense aquí igual, ¿no? Si la conexión de arriba se considera rígida, pues el pandeo es, la longitud efectiva es más pequeña, ¿no?
Fíjense cómo es la configuración de un marco contraventeado, ¿no? Que no se desplaza lateralmente. Entonces, resumiendo, los valores del factor de longitud efectiva K para columnas de marcos contraventeados, marcos arriostrados o marcos sin desplazamiento lateral son menores o a lo más igual a 1, ¿no? Entonces, ojo, ese dato es importante. Si ustedes tienen un marco contraventeado, pues la K les tiene que dar a lo máximo 1. Si ustedes calculan, si en los cálculos la K les da mayor que 1, pues hay un error, ¿no? Y es una señal de que algo estamos haciendo incorrectamente. Bien, ahora sí, los marcos no contraventeados o marcos con desplazamiento lateral o marcos no arriostrados, ¿no? Todo eso son sinónimos. Les digo porque en algunos libros lo manejan como no contraventeado, como no arriostrado o con desplazamiento lateral, ¿no? Es aquel en el cual la resistencia a cargas laterales o a la inestabilidad del marco lo proporciona en su totalidad la resistencia a la flexión de sus propios miembros, traves o vigas y columnas, y la rigidez de sus conexiones. Cuando ocurre el pandeo de tales marcos, el extremo superior de la columna característica se traslada de forma lateral con respecto a su extremo inferior. La longitud efectiva de una columna de un marco no contraventeado siempre excede su longitud real L entre soportes o pisos. Entonces, este texto ahorita volvemos. Fíjense aquí. Si el marco no está contraventeado, como es el caso, al aplicar una carga lateral, pues este se va a deformar de esta manera, más o menos, ¿no? Fíjense que aquí hay un delta que se está desplazando. Entonces, fíjense cómo sería la configuración deformada, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cuánto vale la K? Entonces, si recordamos nuestro modelo, o de donde sacamos la ecuación de Euler, vamos a poner más o menos aquí, era algo así, ¿no? Más o menos. Unos rodillos aquí. Más o menos, ¿no? Y la deformada era pues algo así. Entonces, para que esta se parezca a esta, ¿qué tendríamos que hacer? Pues continuar esta deformación hasta que más o menos se cierre, ¿no? Entonces, por eso generalmente en estos casos se dice que la K duplica, pues, ¿no? O sea, la longitud real sería esta, ¿no? K por L. Entonces, si la longitud valía, no sé, 3 metros y esta es el doble, pues sería 6. Entonces la K sería un factor de 2. Entonces, en estos casos, en los marcos no contraventeados, siempre la K excede la longitud real, ¿no? Entonces aquí vean más o menos lo que dibujamos ahí. Se puede ver un poco más claro, ¿no? Al tener un marco o una columna de un marco no contraventeado, pues se va a deformar un delta, ¿no? Que es lo que vimos arriba. Se va a formar esto, es un delta, y pues eso va a hacer que la K sea mayor a 1. Entonces fíjense, aquí está la configuración de la columna pandeada. Entonces, por eso la K, fíjense, es mayor
que la longitud real, ¿no? Entonces, si esto, no sé, si la longitud mide 3 metros y para poder hacer la configuración completa hay que, es el doble, pues la K vale 2, ¿no? Pero si esto vale 3 y esto que se extiende es 4, entonces ya sería 7, entre 3, pues ya daría, por decir algo, ¿no? 7 entre 3, 2.33, entonces la K valdría 2.33 y así podríamos ir aumentando hasta técnicamente hay, dependiendo de una cierta configuración, pues la K puede ser infinita, ¿no? O sea, que la columna nunca se deforme de esta manera, o sea, con una inclinación, una pendiente, pues esa nunca va a subir como una parábola, ¿no? O sea, nunca va a llegar a regresar al punto de origen, sino que va a seguir creciendo, entonces se considera que es infinito, ¿no? Entonces más o menos esa es la configuración de las columnas de marcos no contraventeados. Entonces los valores de K para columnas de marcos no contraventeados siempre son mayores a 1, siempre, ¿no? Entonces esto es importante que lo consideren ahí en los cálculos. Es un punto vaya de revisión, ¿no? Es como que la K me da, es un marco contraventeado, la K me da menor que 1, ok, voy bien, ¿no? Es un marco no contraventeado, la K me tiene que dar mayor que 1, entonces es como un check ahí, ¿no? Para ver si vamos por buen camino. Si no se cumple, pues hay que ver qué estamos haciendo mal por ahí y regresarnos a hacer los cálculos, ¿no? Entonces aquí más o menos un esquema de, vamos a acercarlo un poquito, se ve más claro. A continuación se muestran los rangos de los factores de longitud efectiva para columnas en los marcos portal, ¿no? Entonces si es un marco portal como estos, 2 columnas y una viga, si es marco contraventeado y si la base está empotrada, la K oscila entre 0.5 y 0.7. Si la base está articulada, la K oscila de 0.7 a 1. Fíjense que se pone este apoyo simulando que no hay desplazamiento lateral, ¿no? Y si es un marco no contraventeado, pues si el apoyo está empotrado, pues oscila entre 1 y 2. Dijimos que si el marco es contraventeado, es entre 0.5 y 1. Si es no contraventeado, fíjense aquí es de 1 a 2, si la base es empotrada, pero si la base es articulada, pues puede ser de 2 hasta infinito, ¿no? Todo va a depender, o sea, abajo no hay restricción, todo va a depender si la unión viga-columna es a momento. Si esta conexión fuera articulada, es cuando el elemento tiende a infinito, ¿no? Entonces, por eso depende de los apoyos tanto en la cimentación como la unión viga-columna. Entonces, si esto fuera articulado, pues ya sería, se nos iría al infinito eso, ¿no? Técnicamente. Si este es mi marco, más o menos, está articulado, y le aplico una carga, pues esto se iría algo así, ¿no? Fíjense que no hace esta curvatura porque no hay rigidez, entonces esto pues cada vez iría más y más hacia abajo, ¿no? Entonces sería inestable, pues el marco caería, entonces fíjense que esta longitud pues siempre iría creciendo hasta un punto en que se va, y por eso se considera que es un valor infinito, ¿no? Entonces, si usted tiene un marco que está articulado y la unión viga-columna está articulada, es una estructura inestable, ¿no? Entonces, lo único que podría darle esa estabilidad sería que las uniones viga-columna fueran a momento, ¿no? Conexiones rígidas. Bien, a continuación se muestra los rangos de los factores de longitud efectiva para columnas aisladas, ¿no? Esto lo tocaron ahí en mecánica 2, en el último tema, más o menos por encima.
Y esta tabla más o menos es similar a eso, ¿no? Entonces tenemos la T significa arriba, B abajo, apoyo superior, apoyo inferior, rotación, rotación y traslación para ambos casos, ¿no? Para el superior y para el inferior. Entonces, si la rotación y la traslación están empotradas, fíjense que es punto 5 K teórico, ¿no? Si en el superior está empotrado la traslación y la rotación, pero abajo está empotrada la traslación y la rotación libre, o sea, una articulación, la longitud efectiva sería 0.7 teórica. Entonces, igual aquí, ¿no? Hay varios casos. Si la rotación es libre, o sea, arriba rotación libre, pero la traslación está empotrada, o sea, restringida, y abajo está en empotramiento, igual 0.7, ¿no? Fíjense que este y este pues son iguales, solamente que cambia el apoyo, ¿no? El empotramiento en vez de estar arriba, baja, se pone en la parte inferior. Y pues el caso de donde analizamos o de donde se dedujo lo que es la ecuación de Euler, pues la K vale 1, ¿no? Y finalmente ahora, esto es cuando no hay, vaya, para marcos contraventeados, ¿no? Que la traslación está restringida. Pero cuando es marco no contraventeado o que se permite la traslación, que es en este caso, que hay traslación pero la unión vía columna es rígida, pues el teórico es 1. Si abajo, el mismo caso pero artículo, el teórico es 2. Si arriba no se permite la traslación y la rotación, o sea, como un cantilever, el teórico es 2 aquí. Y si ponemos este caso, pues estamos, fíjense este caso, un apoyo, una articulación y arriba libre, o sea, en la parte superior tenemos rotación y traslación libres y abajo no hay rotación, solamente no hay traslación. Pues fíjense que esto es una estructura inestable, ¿no? O sea, aquí es cuando el valor de la K pues que tiende a infinito, ¿no? Bueno, o sea, no parece infinito, ¿no? Pero tiende a lo que es el valor infinito. Es como si tuviéramos pues una viga, imagínenselo de la siguiente manera. O así, ¿no? Una viga de esa manera pues es inestable, ¿no? Esta va a girar sin ninguna restricción, ¿no? O sea, va a ir girando y pues, se nos va a ir esta rotación sería infinita, ¿no? Es una estructura inestable. Entonces, son valores teóricos debido a que, por ejemplo, cuando hay empotramientos, pues se considera que no hay rotación, pero es algo teórico, ¿no? Entonces, siempre en una conexión ya física, pues sí hay ciertas rotaciones mínimas, pero rotaciones, entonces no son 100% empotradas, ¿no? Entonces, pues es que se le asigna un K real, vaya, o recomendable para el diseño, de 0.5 pasa a 0.65, de 0.7 pasa a 0.8, aquí también, pues uno, pues tiene que ser 1, ¿no? Fíjense que donde no hay empotramiento, pues pasa tal como está, ¿no? En estos tres hay empotramiento, por eso el valor se modifica. Mientras que en este que no hay empotramiento, pues el valor pasa tal cual, ¿no? Aquí hay empotramiento, bueno, en los tres, por eso de 1 pasa a 1.2, de 2 lo deja en 2 y de aquí pasa de 2 a 2.10. Entonces, si fuera el caso de algún problema que se nos presentara y nos dieran el esquema muy similar a estos, pues nosotros tomaríamos los K
de diseño o los K recomendados, ¿no? Estos de abajo. Estos son los que vamos a utilizar para el diseño. Bien, entonces eso es respecto a los factores de las K, ¿no? Más o menos en qué valores oscilan, pero pues hay que ver cómo calcularlo, ¿no? Porque estos son K idealizados. En una estructura nosotros no vamos a decir, a ver, dime cómo está la columna, está articulada, empotrada, dibújamela aquí. No, no van a decir nada, ¿no? Pues mira, está esta columna y está conectada a tales traves, tales columnas, las conexiones están articuladas, están empotradas, entonces de ahí nosotros tenemos que hacer el cálculo para las K. Entonces, estos son para idealizaciones, ¿no? Ya para campo, para estructuras reales, pues se ve el siguiente procedimiento, ¿no? El tema es longitud efectiva de columnas en marcos y los nomogramas. Aquí entra lo que es el factor de longitud efectiva, ¿no? Este concepto permite al diseñador encontrar una columna articulada riostrada equivalente de longitud KL, que tenga la misma carga de pandeo que la columna de longitud real, es decir, que forma parte de un marco con condiciones de extremo y soporte lateral dados. La magnitud de K depende de la restricción rotacional provista en los extremos de la columna y de la resistencia al movimiento lateral proporcionado por el marco, ¿no? Lo que comentamos arriba, ¿no? Que la K va a depender de las conexiones o de la restricción rotacional provista en los extremos de la columna y si el marco pertenece a un marco, si la columna pertenece a un marco contraventeado o no contraventeado. Una de las formas de calcular los factores de longitud efectiva es con el uso de los nomogramas que se muestran a continuación. Entonces, una de las primeras, bueno, una manera gráfica de calcular los valores de K es con el uso de los nomogramas. Claro que vienen, fíjense cómo le llaman desplazamiento lateral impedido. Significa que estos son ¿qué marcos? Serían marcos contraventeados o marcos arriostrados. Desplazamiento lateral no impedido o marcos no contraventeados o marcos no arriostrados. Entonces, la manera de calcular la K era simplemente calculando los factores de rigidez relativa G en el extremo inferior de la columna, que se le llama GA, y en el extremo superior, que se le llama GB. Entonces se calculaba GA, por ejemplo, decíamos, vale 0.5 y GB, no sé, valía 2. Entonces lo que se hacía era unir las líneas, claro, con una recta, ¿no? Y donde interceptara a la K, o la línea del medio, ese era el valor que tomaba el valor de K, ¿no? Es igual para ambos casos. Fíjense el valor, ¿no? Dijimos, ya comentamos que para los marcos contraventeados, la K oscila entre 0.5 y 1. Mientras que para los no arriostrados o no contraventeados, oscila de 1. Aquí le pusieron 20 como un valor tope, ¿no? Pero pues puede ser infinito, ¿no? El valor. Entonces, para ambos es el mismo procedimiento, ¿no? Se calcula, por decir algo, GA2 y GB1. Entonces, tira la línea recta, claro, ¿no? Aquí estamos a pulso. Y ahí tendría el valor de la K, ¿no? Es un método gráfico aproximado, pues no está muy... la escala no está muy bien, ¿no? Entonces, este método tiene ahí, pues es que se difiere un poco, ¿no? Dependiendo quién lo realice, pues tiene diferente perspectiva y alguien les puede dar, por ejemplo, aquí, no sé, ¿no? .75, .78. Otros pueden decir .77, otros .775. Cada quien a su precisión, ¿no? Entonces es lo único que tiene los nomogramas, ¿no? Que son, la única desventaja es que es un método gráfico
y pues a lo mejor haciendo una mejor calibración de las líneas se podría llegar a valores de K más precisos, ¿no? Pero entonces esa es la manera de calcular los K. Ahora lo interesante aquí es calcular los G o los factores de rigidez relativa, ¿no? GA y GB. Bien, para utilizar los nomogramas es necesario conocer los tamaños preliminares de las traves y de las columnas que conectan a la columna en cuestión. Entonces se debe hacer la evaluación de los factores de rigidez relativa, también conocidos como factores G, que están aquí arriba, ¿no? G. Dijimos que el subíndice A y B son para indicar si es el extremo inferior y el extremo superior de la columna. Bien, también conocido como G, factor G, es igual al cociente de la sumatoria de las rigideces rotacionales de los miembros desestabilizadores de la unión y la sumatoria de las rigideces rotacionales de los miembros estabilizadores en esa misma unión. En términos generales, las columnas son los miembros desestabilizadores, en tanto que las vigas son los miembros estabilizadores. Los subíndices A y B se refieren a los nudos en los extremos de la columna considerada. G se define como, y aquí está la ecuación, es la sumatoria de la elasticidad de la columna por la inercia de la columna entre la longitud de la columna, dividido entre la sumatoria de la elasticidad de la viga, la inercia de la viga y la longitud de la viga en cuestión. En este caso, SC y C y LC representan el módulo de elasticidad, el momento de inercia y la longitud de la columna, mientras que EG, aquí es EG, ¿no? Porque van a decir dónde está EB, no existe. EG, IG y LG representan esas mismas cantidades, pero para las vigas. El símbolo este de aquí, pues indica la sumatoria de todas las columnas y las vigas que lleguen al nudo en el plano en el que ocurre el pandeo. Entonces, si el pandeo ocurre en el plano del papel, es decir, si las deflexiones debidas al pandeo se dan en el plano del papel, el momento de inercia se dan alrededor de los ejes perpendiculares al plano del papel, ¿no? O sea, de la hoja. En una estructura de acero, por lo general, las columnas y las vigas tienen el mismo módulo de elasticidad, por lo que los términos S y EG en el cálculo de los factores de rigidez relativa se cancelan, ¿no? Entonces fíjense que es muy raro que una construcción, la viga y la columna, tengan diferentes módulos de elasticidad. Ustedes pueden decir, pero es que las vigas pueden ser de acero a 572 grados 50 y las columnas a 500 grados B. Sí, u otro acero, ¿no? Donde la varianza es el FY. Es correcto, el FY es diferente, pero el módulo de elasticidad del acero es el mismo. Entonces, a menos que se use otro material, el término de elasticidad se cancela, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se resume lo de arriba, no? Vamos a hacer un poco más pequeño. No se mira. Bien, para el caso específico de la siguiente figura, las expresiones para G en los extremos A y B de la columna se pueden expresar de la siguiente manera, considerando el pandeo alrededor del eje X. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular esta columna, si me dijeran, calcula los factores de longitud efectiva para esta columna, lo primero que tengo que hacer es, bueno, primero poner mi subíndice A, punto inferior, y B, punto superior. Entonces, fíjense cómo está, es muy importante la orientación del perfil, ¿no? Para poder saber qué momento de inercia voy a usar, si voy a usar el momento de inercia en X o el momento de inercia en Y. Entonces, si el pandeo de la columna, o sea, si esta es mi orientación, fíjense esta, si así están las columnas orientadas,
con esta configuración, lógicamente el pandeo, por decir algo, ¿no? Sería algo así. Entonces, las deformaciones son en el plano del papel. Entonces, yo voy a usar los momentos de inercia que son, bueno, esta es la configuración deformada. Yo tengo que usar los momentos de inercia alrededor del eje que sale hacia nosotros, ¿no? Está viendo la configuración, más o menos algo así, ¿no? O sea, imagínense que este es el eje, vaya, el eje Z, ¿no? Como nosotros lo conocemos, el eje Z. Este es el eje X y el eje Y. Bien, entonces si las deformaciones son en el plano del papel, voy a utilizar el momento de inercia alrededor del eje perpendicular a ese plano, ¿no? O sea, en este caso el eje Z. Pero si yo veo el eje, ¿qué eje corresponde? Fíjense que no puedo bajar, pero es el eje que yo tengo aquí es el eje X, ¿no? El que saldría, que sería el equivalente al eje Z, es el eje X. Entonces yo en ese caso tendría que utilizar las inercias de las columnas en el eje X. Entonces, voy a quitar esto. Para calcular el GA, sería que, fíjense la ecuación, ¿no? La sumatoria, ya cancelamos las inercias, ¿no? Solamente va a ser, perdón, cancelamos la elasticidad porque son iguales. Va a ser la inercia de las columnas entre la longitud de la columna, es lo que va arriba. Entonces, como estoy en GA, ¿qué columnas llegan a ese punto? Pues llega lo que es la columna IC1 y la columna IC. Entonces, como esas dos columnas son las que llegan, yo voy a usar sus valores en la ecuación. Entonces sería la inercia IC entre LC más la inercia IC1 entre la longitud LC1, que es lo que está aquí, ¿no? ¿Entre qué? Vamos a dividir entre la inercia de las vigas y la longitud de la viga. ¿Qué vigas llegan a este punto? Pues llega la IG1 y la IG2. Entonces la IG1 se va a dividir entre la longitud G1 y la inercia de la viga 2 se va a dividir entre la longitud el eje 2. Por eso aquí abajo tenemos IG1 entre el eje 1 más IG2 entre el eje 2. Entonces así se calcula GA. Ahora GB, que es el punto o el nudo de arriba. ¿Qué columna llegan? Pues llega la IC, la IC2. ¿Y qué vigas llegan? La IG3 y la IG4, ¿no? La inercia de la viga 3 y la inercia de la viga 4. Estos cuatro términos son los que yo voy a meter en la ecuación. Estos cuatro términos son los que van a entrar. Estas dos vigas y estas dos columnas, ¿no? Y obviamente para las vigas las inercias se van a dividir entre el eje 1 y el eje 2, mientras que para las columnas sería la longitud de la columna 2 y la longitud
de la columna LC. Entonces, vamos abajo, inercia C entre LC, que es esta de aquí, más la inercia de esta columna IC2 entre LC2, aquí está, entre la sumatoria de las vigas que llegan, la inercia de la viga 3 entre el eje 1, aquí está, más la inercia de la viga 4 entre el eje 2. Y así se calculan lo que son GA y GB. Obviamente esto nos va a dar un valor numérico adimensional, que es el que vamos a meter a los nomogramas, ¿no? Por eso aquí dice que es importante conocer las vigas y las columnas para poder sacar sus momentos de inercia, ¿no? Algo importante es, por ejemplo, si a mí me pidieran, oye, calcúlame la resistencia, el factor de longitud efectiva para la columna esta de aquí, este sería el punto GA y este sería el punto GB. Entonces para GA, pues sí, ¿no? Tendría dos columnas y dos vigas. Pero para el GB, ojo aquí, ¿no? Muchas veces nos enredamos aquí porque decimos, oye, para GB nada más tengo una columna. Entonces ya no tengo nada para arriba. Pues es simple, ¿no? Si nomás hay una columna, pues este término se cancelaría, ¿no? ¿Por qué? Porque nomás tengo una. Entonces por eso dice que es la sumatoria. Si nomás hay una, pues es una. Si hay dos, pues dos o más columnas por ahí que salgan, pues es la sumatoria, ¿no? Pero si nomás hubiese una, pues se toma una. Lo mismo aplica para las vigas, ¿no? Por ejemplo, si me pidieran para esta columna, pues fíjense aquí, para GA, que es el punto inferior, tendría, para las columnas sí tendría dos, pero para las vigas nada más tendría la de un lado, ¿no? Y para GB tendría una columna y una viga. Entonces para GB pues tendría una viga y una columna, ¿no? Entonces se cancelaría una columna y una viga. Solamente tendría la división entre dos términos, ¿no? Entre estos factores aquí. Entonces esa es la manera de calcular los factores de longitud efectiva, ¿no? Ahora, fíjense, si nosotros quisiéramos el Y, pues tendríamos que hacer algo similar, pero si esta fuera la configuración, tendríamos que rotar el perfil, ¿no? Fíjense aquí, generalmente en los perfiles W, el vertical es el eje Y. Entonces, si esto lo quiero ver como lo tengo en la parte inferior, donde el eje Y es vertical, significa que voy a tener que rotarlo, ¿no? Voy a tener que rotar el perfil. Entonces, si roto el perfil ya quedaría así. Entonces significa que ya para hacer el cálculo obviamente ya no serían estas mismas propiedades, ¿no? Sino que si esto lo vemos como en un marco tridimensional, decir algo, ¿no? Así a grosso modo, ¿no? Más o menos.
Pero se entiende un poquito, ¿no? Algo así, ¿no? Este ya no, lo voy a hacer para que no haya tanta rayadera. Entonces, si en el X era, nosotros miramos esto, al momento de hacer el, el perfil, vaya, o sea, imagínense que está en esta configuración. Es como si los perfiles estuvieran. Vamos a quitarlo. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Está muy grande. Es como si los perfiles estuvieran en esta orientación, ¿no? Más o menos. Igual aquí, ¿no? Bien, entonces si yo girara el perfil y lo quisiera ver como está abajo, donde el eje Y es vertical, ahora estaría viendo en el plan, en el marco que está abajo, serían las vigas estas del marco rojo, ¿no? O sea, ya no serían las mismas que usé para calcular el eje X, sino que serían las otras, las vigas y las columnas del marco que está perpendicular al plano del papel, ¿no? Entonces aquí pues tendríamos, no sé, ¿no? Igual, la columna, fíjense que es la misma, pero ahora voy a usar las otras vigas y perdón, las mismas columnas, pero las vigas son las que van a cambiar, ¿no? Entonces, la columna que estoy analizando sigue siendo esta. Perdón, es con círculo, es esta de aquí. Pero como voy a utilizar ahora el otro marco, voy a utilizar las otras vigas, ¿no? Las columnas siguen siendo las mismas, lo único que va a cambiar es que ahora en vez de usar el IX, voy a usar la inercia en Y de las columnas, ¿no? Entonces para el caso de abajo, es como si yo rotara el marco y estas serían diferentes, perdón, las vigas serían diferentes a las que usé en este plano, a estas. Y las inercias de las columnas son las mismas, lo único que cambia es la inercia. En vez de usar la inercia en X de las columnas, ahora voy a usar la inercia en Y. Y las vigas siempre es el IX, ¿no? Pero como dice cambio, ahora estoy usando las otras vigas perpendiculares, estos valores son diferentes, ¿no? Le llamé igual por cuestiones prácticas, pero obviamente si la orientación es así, el cálculo se hace igual, ¿no? La inercia de la G1, la inercia de la G2 entre las longitudes. Y para las columnas, como estoy usando el eje Y, pues va a ser inercia de la columna en el eje Y. Entonces así se calculan los GA y los GB. Claro, esto va a estar más claro, más entendible cuando hagamos un ejemplo numérico, ¿no? Aquí es general la forma en la que se está trabajando. Bueno, entonces hasta aquí vamos con los factores de rigidez relativa.